en nuestra voce. Hola nena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, aún son buenos días. Todavía, no sí. sé si me escuchas bien porque... Muy bien, muy bien. Pasé desde San Fernando y ya voy hacia Rancagua para volver a Santiago después de 3 controles sanitarios. Eso te iba a preguntar, 3 controles sanitarios y ¿cómo ves la cosa en las carreteras? ¿Cómo anda todo? A ver, hay mucho movimiento, mayoritariamente de camiones y de buses, porque evidentemente la parte logística del país sigue funcionando. Hay controles sanitarios en cada cambio de región, es decir, hay un control sanitario al ingreso de la 7ª región, al ingreso de la región de Ñuble, al ingreso de la 9ª región, pero son aduanas sanitarias, no son cordones, eso es importante. ¿Qué diferencia hay? Que el cordón sanitario no te permite salir o entrar a una zona en particular, y la aduana sanitaria es un control que establece por qué tú estás viajando y si ese viaje está justificado. Para pasar una aduana sanitaria tú no requieres salvoconducto, solamente el pasaporte sanitario, salvo que vengas de una ciudad que está en cuarentena, porque ahí te van a pedir el salvoconducto que te permitió salir de esa ciudad en cuarentena, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno viaja entre 2 ciudades que no están en cuarentena, hay que sacar en c19.cl el pasaporte sanitario que te permite transportarte por las carreteras, que es básicamente una declaración jurada. Ah, perfecto, ya. Oye, ¿cómo está la cosa en regiones también? Yo creo que hay varias comunas que ya empiezan a vivir la nueva normalidad, digámoslo así. En el caso de Temuco y de Chillán, ciudades con comercio parcialmente abierto, con calles pintadas, delimitadas, las zonas de fila. El centro de Chillán, por ejemplo, me parece un buen ejemplo. Está totalmente peatonalizado, es un centro con restricción vehicular hasta las 5 de la tarde, no pueden entrar autos. Por tanto, las calles se ocupan completamente para que la gente camine entre el comercio, ¿ya? Lo que sí es que por más espacio que hay, no sé si existe tanta conciencia aún del distanciamiento social y la necesidad de ojalá mantener 2 metros con otra persona. Y uno lo ve en las filas de bancos, que por más que las líneas están marcadas y las filas están marcadas y hay fila preferente para el adulto mayor, igual la gente está muy cerca una de otra. Y eso también muestra este inminente rebrote, que por ejemplo que podría tener Chillán, que ayer registró 82 nuevos contagios en 24 horas, y que esa cifra de 82 contagios en un solo día es la segunda más alta desde que comenzó la pandemia. Mira, eso es algo como para hacerle doble clic, de todas maneras. Del comportamiento de los rebrotes también respecto a Europa, y es lo que nosotros hemos venido sosteniendo, nena, y lo vamos a seguir sosteniendo más aún después de una conversación que tuvimos ayer con Isquia Siches. Van a haber rebrotes y vamos a volver a caer en cuarentena mientras no exista la vacuna, es decir, esto va a ser una curva ascendente y descendente constante. Seguramente las siguientes curvas van a ser más bajas porque hemos mejorado mecanismos, controles, trazabilidad, ya no nos pillan buen chileno en pelota la situación, pero sin un sistema de trazabilidad instalado, es decir, que sea auditable, que sea controlado, que sea efectivo, que cumpla con los estándares de la OMS, los levantamientos de cuarentena son complejos porque la única posibilidad de combatir rebrote es con una trazabilidad exhaustiva, y eso aún Chile no logra garantizarlo. Oye, José, hoy día de hecho estaba en una reunión con científicas súper connotadas, con un premio de ciencias, de hecho, de nuestro país, y decían, es impresionante porque había personas en esta reunión, que era una reunión como con 20 personas, que habían tenido varios familiares que habían estado contagiados con COVID y que nunca habían sido ni siquiera llamados por la autoridad o por los servicios de salud. Y por otro lado, decían, bueno, hay errores garrafales en términos de las cifras. Incluso las cifras que están entregando los organismos privados han sido y han servido de alguna u otra manera para generar más trazabilidad, pero al parecer nuestro Estado no está muy preparado para manejar cifras de esa manera. No, el problema de las cifras básicamente es que se saltó completamente, también lo dijimos aquí, la atención primaria. La atención primaria es fundamental porque el territorio lo conoce el consultorio, el territorio no lo conoce el hospital, no lo conoce la Seremi de Salud, no lo conoce el Servicio Provincial de Salud. El territorio lo conoce el CEFAM, que tiene las libretas de cada una de las familias que habitan el sector donde está instalado ese CEFAM. Y por eso que es fundamental
que en el ámbito de trazabilidad, de notificación y de control de la pandemia hubiese estado incluido desde primer minuto el sector primario. Eso es lo que te dice cualquier médico. Yo insisto, yo he reporteado esto exhaustivamente y uno ya va profundizando, pero los comentarios que aquí realizamos son comentarios que nosotros hemos corroborado con muchas fuentes científicas, porque al final del día son ellos los expertos. Y aquí hay un gran problema de no haber incluido en primera instancia la atención primaria. Entonces, como nosotros tenemos un muy buen sistema de cifras macro, en parte porque el gobierno se lo propuso y en parte porque la opinión pública y el periodismo lo presionó. Los estándares de cifras macro que tiene Chile de transparencia hoy en día, por ejemplo, el número de muertes probables, etcétera, son estándares de cualquier país OCDE, incluso mayor que algunos países OCDE. El problema que tenemos hoy en día es en la microdata, en la data específica, la que nos permite la trazabilidad y el aislamiento. Y ahí, mientras no tengamos los 9.000 trazadores que sugiere para la población chilena la OMS, mientras no tengamos un software centralizado, mientras no tengamos una posibilidad de que la sociedad civil y las instituciones científicas auditen además ese sistema de trazabilidad, es muy complejo que estemos preparados, por ejemplo, para levantar las barreras de la cuarentena y estar predispuestos a un posible rebote, porque nuevamente nos volvería a tomar por sorpresa. O sea, si no avanzamos en el sistema de trazabilidad, es muy difícil controlar el día de mañana los posibles rebrotes que se produzcan por el levantamiento de cuarentena. Oye, y ahí uno dice, pucha, qué peligroso, porque yo escuchaba a varios expertos que decían, para poder volver a esta nueva normalidad o empezar a pensar, y hemos visto que ya lo que pasó en Coyhaique, sin ir más lejos, en retomar las actividades, debiera haber un plan macro, ¿no? Un plan macro que en el fondo fuera, bueno, basado en la trazabilidad, que finalmente también tuviera ciertas gestiones. Ya escuchábamos, por ejemplo, que se podría pensar en volver a retomar las clases. ¿Tú crees que está ese plan macro? Yo lo pongo bastante en duda. Bueno, Isquia Siches ayer nos reconoció que no se ha presentado una estrategia nacional de desconfinamiento, que es lo que debiese hacer, y donde no hay que inventar la pólvora. El desconfinamiento está orientado por la OMS. Son 4 las fases de desconfinamiento, desde la 0, que es en la que estamos hoy en día, por ejemplo, la región metropolitana con cuarentena, hasta la fase 4, que es la que permite la agrupación en número mayor de personas. Y esas fases de desconfinamiento ya vienen orientadas, pero Chile no ha hecho la bajada local, o no conocemos de manera pública la bajada local a ese plan nacional de desconfinamiento. No lo conoció el Colmed antes del anuncio de desconfinamiento de Los Ríos y Aysén, y no lo conoció tampoco el Consejo Asesor, según lo que nos reconoció ayer la presidenta del Colegio Médico. Y eso en el fondo te dice que nuevamente se nos va a producir un embudo por la transparencia respecto a la información y a los criterios que se establecen. ¿Qué es lo que se dispuso para Coyhaique y Aysén? Primero, no sabemos a qué fase avanzaron. O sea, así de en pelota estamos, digámoslo. Sabemos que permitieron que funcionen los cines, pero en Coyhaique no hay cine, así que eso no corre, tampoco hay teatro, no corre. Pero si pudiesen funcionar, pueden funcionar al 25% de la capacidad. Sabemos que se permitió el deporte, por ejemplo, 10 personas en recintos cerrados, 50 personas en recintos abiertos. Sabemos que café y restaurante pueden operar al 25% de su capacidad. ¿Qué fase corresponde a eso? No sabemos. ¿Cuál es la fase siguiente? Tampoco la sabemos. ¿Cómo controlamos y auditamos que esas fases no nos jueguen en contra? Tampoco tenemos claros esos criterios. Y esa es la falta de autoridad, la falta de información nuevamente de la autoridad. Los alcaldes de Osorno y Coyhaique han reconocido que ellos se enteraron por la prensa el desconfinamiento de sus comunas. Y eso no puede seguir ocurriendo, porque una de las mayores falencias del control de la crisis sanitaria que tenemos en el país tiene que ver con la comunicación y la transparencia. Y evidentemente ahí hay un problema garrafal que, antes de avanzar, yo creo, en cualquier otra ciudad o región en su desconfinamiento, hay que presentar de una vez por todas la Estrategia Nacional de Desconfinamiento para que todos nos podamos subir a este buque con responsabilidad, con una ciudadanía orientada, con una ciudadanía que sepa cuáles son las cosas que tiene que hacer, qué no hacer, a qué atenerse, y que también sepa los eventuales efectos sobre un rebote que podrían generar estos desconfinamientos. ¿Qué hace esa estrategia? ¡Qué susto! Es difícil prever cuándo va a salir esta estrategia, es difícil prever quién la va a ¿La da el segundo piso de la moneda? Porque ahí sí que estamos tan loli. Yo creo que está en el MinSal, tú dices estamos tan loli, haciendo un poco el eco de lo que dijo ayer el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien dijo que el peor error de esta pandemia
fue haber escuchado tan exhaustivamente al segundo piso de Palacio y menos a los científicos. Y tiene un punto. Hablábamos aquí... Yo no lo había leído, lo dije solo por de guata. Es que yo creo que es algo demasiado evidente y que quienes hemos podido estar cerca de esta noticia también lo prevemos, ¿no? ¿Por qué Bélgica revela sus cifras como las revela? ¿Por qué Bélgica cuenta como fallecidos por COVID a politraumatizados que puedan no haber tenido atención oportuna en sus hospitales? Porque desde el primer momento, ante la falta de transparencia del gobierno, la sociedad civil presionó y quienes dirigen la estrategia sanitaria de Bélgica hoy en día son científicos desde mediados de marzo. Y eso, en el fondo, ha hecho que los criterios no tengan que ver con el cálculo comunicacional que las cifras van a generar, sino con la transparencia absoluta respecto a la ciudadanía. Y ha generado índices de confiabilidad y índices de cohesión social muy altos en Bélgica. Entonces, aquí hay que empezar a calcular menos en lo político, es decir, menos segundo piso, y más en lo científico. Y eso implica escuchar más al Consejo Asesor, no solo el de la mesa COVID, sino que el Consejo Asesor Epidemiológico del MinSal, y por otra parte también a las organizaciones de la sociedad civil que quieren aportar, las comunidades científicas, las sociedades especialistas, los colegios médicos, los institutos y centros de estudio, en fin, hay un montón de agentes que tienen que estar involucrados en esta conversación. Claro, agentes que tienen que estar involucrados. ¿Qué pasa con las cifras, José? Un poco como, ¿qué es lo que está sucediendo con esta baja que uno ve? ¿Estamos en la meseta? ¿En qué situación estamos ya? ¿Qué es lo que crees tú? A ver, es un hecho evidente que durante los últimos 14 días el número de casos positivos ha disminuido en un 36% y eso no podemos negarlo. Efectivamente, Chile parece haber pasado el pic de la primera ola de contagio en la medida que Santiago está en bajada. Y eso es porque el volumen de la población de Santiago es muy alta para la población total del país, pero no se nos olvide que a contrario census tenemos comunas y regiones del norte del país que van con la curva en la otra dirección. Lo que pasa es que Santiago en el fondo compensa totalmente esa bajada. Y en ese sentido es importante ver el análisis más territorial que general. A nivel país sí, en el Gran Santiago hay una mejoría y es real. Hay que dejar de criticar al ministro porque dice que hay una mejoría, si las cosas hay que comunicarlas. Yo siento a veces que quienes critican, oye, pero el ministro que no diga que hay una leve mejoría, cuando los números son tan evidentes, es que nos esté tratando a todos de tontos, como si nosotros no fuéramos a entender que una leve mejoría no implica que que nos dejemos de cuidar, por ejemplo. Claro, entonces, también me parece que hay una soberbia de los críticos de la estrategia sanitaria de creer que todo el resto somos un grupo de borregos que seguimos como una manada y no somos seres pensantes. Las cifras de Santiago son mejores. Perdona, ¿cómo se llamaba ese régimen como de cuarentena? ¿Cómo era? Que no era confinamiento, era algo como de animales, ¿te acordás? La inmunidad de rebaño. Somos un rebaño. Eso. Rebaño, exactamente, un rebaño. Somos seres pensantes y entendemos y podemos ver las cifras y podemos analizarlas y evidentemente en la región metropolitana las cifras han caído. Esa es una realidad, hay menos contagios diarios, hay menos contagios activos y ha bajado la prevalencia de casos activos en muchas comunas de la región metropolitana. Es un hecho de la causa. ¿Qué implica esto? Que a juicio nuevamente la doctora Fiches, con quien hablamos largo y tendido ayer en la prensa internacional, podría la autoridad evaluar en 2 semanas más iniciar el desconfinamiento, pero bajo 2 criterios. Uno, con la estrategia nacional presentada y sociabilizada con el país. Eso es lo primero. Y segundo, con el sistema de trazabilidad montado en el tamaño y la capacidad que tiene que tener. Si esas 2 premisas están cumplidas, en 2 semanas se podría empezar a plantear la posibilidad de desconfinamiento al menos en la región metropolitana. Pero para eso... ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo dijiste? Perdón. En 2 semanas. Ya, pero para eso tienen que cumplirse una serie de indicadores. Que las UCI estén a menos del 85%. Que la positividad de los test caiga bajo el 15% de positividad, para partir. Que el número de contagios diarios siga disminuyendo al mismo ritmo que viene disminuyendo. Bajo esas premisas y con esas 2 cosas como instituciones montadas por el gobierno, el plan nacional y el plan de trazamiento que sea auditable, que sea efectivo y que esté haciendo bien el trabajo, en 2 semanas más podríamos empezar a ver la luz al final del túnel en Santiago. Pero, ojo, con mucha responsabilidad. Eso no implica dejar de cuidarse, por el contrario, si vamos a poder salir a la calle tenemos que ser más precavidos todavía, limpiarnos más las manos, ocupar con mayor razón la mascarilla y tomar todas las precauciones posibles para evitar que se produzca el rebrote.
Claro, es súper importante todos estos puntos que hemos ido hablando desde el comienzo de la conversación. José María del Pino es nuestro experto en COVID-19. José, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si uno desconfina, no sé, el sector oriente de Santiago? ¿Tú cómo crees que se va a comportar finalmente la ciudad de la que hemos hablado tanto, ¿no? Esta ciudad que es tan desigual, disímil, donde hay trayectos tan grandes para pasar. ¿Tú crees que no se va a dar de nuevo este tema de hacer trabajar a la gente que viene de otros sectores hacia el sector oriente, etcétera, etcétera? ¿No se darían los mismos vicios finalmente? Sería un gran error un desconfinamiento dinámico. Ya aprendimos la lección de que el Gran Santiago hay que tratarlo como una unidad territorial única. A Santiago hay que levantarle la cuarentena cuando todos sus territorios presenten niveles de prevalencia del virus que cumplan con los estándares, porque es una ciudad interdependiente. O sea, si el gobierno vuelve a empezar a levantar la cuarentena por comunas y no entiende el Gran Santiago urbano como una sola unidad, es que no entendió nada del error original de la cuarentena dinámica, que fue porque Santiago, por ser una ciudad interdependiente, el virus nunca dejó de propagarse porque quien vive en La Pintana trabajaba en Las Condes, y aunque Las Condes estuviera en cuarentena, esa persona tenía que desplazarse y llevar el virus igual. Ese error no se puede volver a cometer, y yo creo que la lección está aprendida, y las grandes conurbaciones hay que seguir tanto confinándolas cuando corresponda como desconfinándolas como una sola unidad territorial, sobre todo cuando existe interdependencia. Perfecto. ¿En qué claves tenemos que fijarnos esta semana que viene? La clave de esta semana es política, nena. Tiene que ver con las ayudas económicas, el retiro de fondos de las AFP. Oye, te vi haciendo un hilo bien interesante, pero te voy a plantear así brevemente, porque nos van a retar porque vamos a salir pasados, pero brevemente, yo creo que aquí efectivamente se está haciendo un daño. Veía un poco tu análisis que era bien económico respecto a lo que va a pasar con las acciones. Ya cayeron, por lo tanto los fondos caen, eso es inevitable. No nos vamos a quedar con ese 10% que nos están prometiendo, por lo tanto va a haber desazón, pero yo creo que aquí se viene un gran cambio de paradigma. Lamentablemente nosotros nos vamos a tener que bancar ese cambio de paradigma para que las futuras generaciones tengan un sistema que sea más equitativo. No sé, pienso en el sistema francés, por ejemplo. Sí, la premisa es que esta situación que estamos viviendo es primero que todo responsabilidad del gobierno por su reacción tan tardía en el apoyo a la clase media. Dicho aquello, la solución que está encontrando la clase política es una muy mala solución, porque va a entorpecer incluso el debate de la reforma. Como aquí van a quedar, va a haber que hacerle incentivos y va a haber que amarrar ciertas condiciones con la AFP para la recuperación de estos recursos en el futuro. Va a entorpecer la posibilidad que transitemos a otro tipo de sistema de AFP. Yo el otro día decía, yo creo profundamente un sistema mixto y solidario, donde tiene que haber un pilar de capitalización individual y un pilar solidario, que pongan el nombre que quieran, de reparto, como en cualquier país, como en Australia, Nueva Zelanda, como en Alemania, como en muchos países. Pero hoy en día tenemos un sistema de capitalización individual que se transa totalmente en el mercado. Y lo que yo hice el otro día fue hacer un hilo diciendo, ya que esto es así, no quiere decir que yo esté o no esté de acuerdo, les voy a contar lo que va a pasar, porque son las reglas del juego económico. Y lo que va a pasar es que la especulación respecto a esta discusión va a bajar las acciones. Hay 46.000 millones de dólares en acciones en 85 empresas chilenas que están transadas y son plata de todos nosotros. Va a bajar las acciones, por tanto van a bajar nuestros fondos, y lo que hoy día creemos que va a ser nuestro 10%, en 2 meses más o un mes más, cuando lo podamos retirar, en un mes más va a ser menos que esto, porque los fondos van a haber caído. Y no solo eso, aquel que se vaya a jubilar el próximo año, que no va a retirar sus fondos seguramente, también van a haber caído sus fondos producto del comportamiento que tuvimos el resto. Entonces, también, perdón que me extienda, pero hay una ambivalencia. Mientras muchos peleamos por un sistema solidario, por un sistema donde los que tenemos más ayudemos a las pensiones de los que tienen menos, siento que esta discusión es tremendamente individualista y egoísta, porque todos estamos velando por nuestro dinero y no estamos preocupándonos de qué va a pasar con el resto si es que ejecutamos esta medida. Sobre todo con los adultos mayores que se van a jubilar dentro de los próximos meses o en los próximos años, ahí hay un punto bien importante. ¿Tú vas a sacar tu 10% o lo vas a dejar adentro? Por ningún motivo voy a sacar mi 10%, lo que sí hice fue liquidar mi APB, y le paso el dato a la gente. Si no está pagando su APB, liquídelo, porque le van a seguir cobrando las comisiones y se va a comer todas las utilidades. Y nunca más, perdón que no sé si hay algún auspiciador que sea APB, pero nunca más saque una APB. La mejor forma de ahorrar es en un fondo 2 de AFP, insisto, bajo estas reglas del juego.
Cuando las cambiemos, Perfecto. podemos ver qué es lo más conveniente. Gracias, José María del Pino, que te vaya muy bien, continúa viaje Abrazo. seguro y que llegues bien a Santiago. Un besito, Que estés cuídate. bien, nena, cuídate. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte Entel Empresas está lanzando la tercera temporada de Digitalizados, que es el docu-reality donde 100 pymes participan y ven el cambio hacia la digitalización. Les entregan gratis asesoría experta y también herramientas digitales. Tú te puedes inscribir en entel.cl/inscripción digitalizados. Apúrate porque son 100 cupos. Entel Empresas está con nosotros. Y recuerda que todavía hay tiempo para que postules a la ruta de la conexión. ISA Intervial y el Centro de Innovación de la Universidad Católica te están invitando a participar en esta hackathon que busca dar solución a los desafíos vinculados con la movilidad vial. Si te interesa participar, simplemente entra a intervialchile.cl, la ruta de la conexión, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos hasta el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias, equipo. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Inscríbete en Digitalizados 3. Entel Empresas presentaron Emprender es clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación. Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante. Emprender es clave.